Bien, entonces vayamos pues a hablar de las distribuciones de probabilidad discreta en términos de lo que nosotros ya conocemos. Se supone que las distribuciones de probabilidad discreta van a trabajar con las variables aleatorias discretas. Definimos, retroalimentamos esto. Las variables aleatorias discretas se entienden como aquellas que asumen un número finito de posibles valores, entendiendo estos posibles valores como obviamente un sinónimo de número, ¿sí?, de resultados que puede tener un experimento en particular que tal vez esté enfocado a un evento determinado. Recuerden ustedes, un evento y sus resultados son generalmente un subconjunto de un espacio muestral mucho más grande, ¿sí? Mucho más grande. Si aún no has entendido y no has asimilado esto de experimento estadístico, espacio muestral, eventos o conjunto de puntos de la muestra sobre el espacio muestral, sí tienes que entenderlo, ¿no? Y eso está en anteriores temas. Como ven ustedes, basta recordar aquellos gráficos que nos hablaban del rectángulo como el espacio muestral total y los círculos como los posibles resultados de eventos en particular, ¿ya? Esas figuritas nos ayudan mucho. Entonces, las distribuciones de probabilidad, en este caso sobre variables aleatorias discretas, nos habla de cómo las probabilidades que nosotros hemos aprendido en el tema anterior a asignar, entre paréntesis, ¿no? Calcular, que es lo mismo, cómo estas probabilidades se van a ir distribuyendo, ¿no?, entre los valores de la misma. Y vamos a usar de ahora en adelante la definición de lo que se conoce como función de probabilidad o f de x, ¿no?, que va a medir la probabilidad para cada valor posible. Una f de x o función de x, entiéndase, x es la variable aleatoria discreta, siempre satisface dos condiciones. Miren ustedes, las dos condiciones de una función de probabilidad f de x para una variable aleatoria discreta se parecen a mucho de las condiciones que tiene la probabilidad como tal. Recuerden, hay dos criterios para una probabilidad. Toda probabilidad siempre es mayor o igual que cero, ¿no ve? Y la sumatoria de todas las probabilidades, veíamos en anteriores teoremas del anterior tema, dice la sumatoria de todas las probabilidades es igual a 1. Esto para f de x, que entiendas f de x es función de probabilidad, es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que en vez de decir, como decíamos antes, p de algo, de un evento en particular, ahora vamos a reemplazar esa p por un f. ¿Por qué? Porque las probabilidades ahora están distribuidas a través de una función. Una función de la variable x. ¿Qué es la variable x? Una variable aleatoria discreta. Entonces, todo f de x, o si tú quieres, toda medición de probabilidad de la variable x, es un numerito mayor o igual que 0, como antes. Y la sumatoria de todos los f de x, o si tú quieres, la sumatoria de todas las probabilidades de esta variable x, son igual a 1. ¿Lo ve? Veas el ejemplo, para entender lo del f de x. Hay un registro, dice, ¿no?, de automóviles vendidos en una concesionaria, de Carlo Motors. Se han recabado datos de los últimos 300 días de operación, dentro de los cuales hay 54 días sin ventas, 117 días con un automóvil vendido, 72,2, 42,3, 12,4 y 3 días con 5 automóviles vendidos. El experimento escoge un día de operación cualquiera, dice, ¿no?, y define la variable aleatoria como x es igual a número de automóviles vendidos en un día. Entonces, observe, en esto lo que se llama ya distribuciones de probabilidad, el primer paso para resolver un problema es definir la variable aleatoria discreta, en este caso x. X, ¿qué es en este caso? Número de automóviles vendidos en un día cualquiera. Ahora, por los datos de los 300 últimos días, sabemos, y aquí está el detalle, que esta variable x, que significa número de automóviles vendidos en un día, puede ser, obviamente, valor igual a 0. ¿Por qué? Porque hay días que no hay ventas. ¿Sí? ¿Ven ustedes? 0. Hay días donde se vende solo un automóvil. Ponen por eso 1. Hay días donde se ha vendido 2. Hay días donde se ha vendido 3. Hay días donde se ha vendido 4. E incluso como un récord se han vendido 5 automóviles. Entonces, pues, para calcular la f de x o la función de probabilidad, básicamente lo que se evalúa es, pues, ¿no?, la probabilidad de que x asuma el valor igual a, que ustedes ven aquí, en este caso, 0. ¿De dónde sale 0,18? Fíjense, ustedes recuerdan, hay un método de asignación de probabilidad que se llama frecuencia relativa. Entonces, los datos nos hablan de que hay 54 días sin ventas.
54 días de cuántos? De los 300 en los que se han recabado datos. Entonces, con seguridad, que si ustedes ponen, lo ponemos aquí, 54 entre 300, el resultado nos va a dar igual a 0,18. Entonces, fíjense, el f de x, cuando x es igual a 0, es igual a 0,18. Es básicamente la f de x como calcular una probabilidad, ¿no? Pero llamamos ahora f de x porque x se refiere a una variable aleatoria discreta. Cuando x es igual a 1, ¿qué quiere decir? Bueno, me voy a referir a aquellos días donde obviamente solo se vendía un automóvil, ¿no ve? Entonces, si x es igual a 1, se supone que estoy hablando de los días donde se vende solo un automóvil. ¿Cuántos días de los 300 últimos muestreados son estos? 117. Entonces, el f de x igual a 1, o si tú quieres el f de 1, no va a ser otra cosa que dividir 117 entre 300. Y obviamente, llevando esto, tenemos 0,39. ¿Está claro? Entonces, fíjense, ya sea reemplazando cuántos días se tienen 2 automóviles vendidos, cuántos días se tienen 4, 3, 5, nosotros encontramos las probabilidades, que en este caso, a partir de este tema, se llaman las funciones de probabilidad, el f de x como tal. Entonces, vean ustedes los números resultantes, todos cumplen estos dos criterios o condiciones. Cada una de las f de x es mayor o igual que a 0. Y si sumas todas y cada una de estas, el resultado es igual a 1. El hecho de que tú tengas ahora la medición de cada uno de los valores de x o los f de x respectivos, hace que sea posible ahora determinar la probabilidad de varios eventos como tal. Por ejemplo, ¿cómo yo podría hallar el f de, fíjense, de x menor o igual a 3? ¿Y cómo yo interpreto esto? Se supone que yo debería decir, al leer f de x menor o igual a 3, me está diciendo cuál es la función de probabilidad, o cuál es la probabilidad, si no quieres decir función, de que se vendan hasta 3 automóviles en un día, ¿no? Porque aquí dice x menor o igual a 3. Hasta 3 automóviles en un día. Entonces, ¿eso qué implica? Que yo obviamente consideré aquellos días donde vendo, obviamente, 3. Aquellos días donde yo vendo menor a 3, 2. ¿Ve? Donde vendo un automóvil o donde incluso yo no vendo ningún automóvil. Entonces, el f de x menor o igual a 3 será, pues, ¿qué cosa? Viendo acá, sobre todo, ¿sí? Viendo acá, sobre todo, los resultados de todos f de x, implicará que yo, obviamente, involucre al f de x 0, al f de 1, al f de 2 y al f de 3. Es decir, si yo quiero hallar el f de x menor o igual a 3, ¿qué es lo que debo hacer? Sumar todos aquellos que obviamente se marcan dentro de esta probabilidad. ¿Ya? A ver, vamos a abrir un documento de textito para que se entienda. El f de x menor o igual a 3, ¿a qué va a ser igual? Si tú lo quieres desenvolver. Entonces, ya estamos trabajando con x igual a número de automóviles a cualquiera, ¿no? Entonces la pregunta principal ahora viene a ser, ¿sí? ¿Cuál es el f de x menor o igual a 3? Entonces, como les había dicho, el decir f de x menor o igual a 3 implica considerar no solo cuando x vale 3, sino también considerar cuando x o vale 2, o vale 1, o vale 0.
Entonces el resultado será como el que mostramos a continuación. Bien, el f de x menor o igual a 3 será la suma de qué f's. Cuando f vale 0, cuando x vale 0, estoy tratando de decir, cuando f vale 1, cuando f vale 2, y cuando f vale 3. ¿Sí? Está claro, muy claro, que yo tengo esos números acá. ¿Ven? Fíjense. Yo me fijo, tengo el f de 0, el f de 1, el f de 2 y el f de 3. Es decir, es igual a 0,18, 0,39, 0,24 y 0,14 más, ¿no? Porque 0,14 es de 3. Este es igual a cuánto, ¿no? No necesitamos ni siquiera calculadora para calcular esto, ¿no? 18 más 39 es 57. 57 más 24. 0,95. El total. Ya, Sí. gracias. Ya, 0,95 o 95%. ¿Quién me ayudó? Fabiola. Gracias, Fabiola. Sí. Bien, entonces, a ver, ¿qué nosotros tendríamos que poner ahora? Eso, perdón, no nos olvidemos nunca, las probabilidades no son solo un resultado, ¿no? Sino sirven para evaluar qué cosa ¿sí? nosotros podríamos decir o interpretar a partir del número. Se supone que al decir f de x menor o igual a 3, decimos, hay un 95% de probabilidad de que se vendan ¿sí? hasta 3 vehículos. Es muy probable, ciertamente, ¿sí? de que se vendan hasta 3 vehículos. 95% es un número bastante apreciado, ¿no? Bien. Como dice acá, en el inciso B, ¿cuál será entonces la probabilidad en este caso de que se vendan, tenemos mayor, 4 o más vehículos, ¿no? Y obviamente en este caso yo tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Tengo que tomar en cuenta a quiénes, a qué valores de X. A ver, ¿alguien? ¿Qué valores de X? Dice sería el 0,04, el 0,01 y sería el total sería 0,05 o 5%. Perfecto. Jonathan, ¿no ve? Sí. Ya, muy bien, Jonathan. Entonces, como ha dicho Jonathan, el x mayor o igual a 4 se refiere que tienes que considerar el f cuando es 4, el f cuando es 5, lo cual, como decía, involucra decir 0,04 más 0,01 igual a 0,05 o, como ha dicho su compañero, 5%. Entonces, hay el 5% de probabilidad de que se vendan 4 o más vehículos, ¿no? Si tú eres vendedor, ¿no? Y a tu jefe le dices, oye, vamos a vender 5 vehículos, va a haber. Tu jefe no te va a creer, pues, ¿no? Si sabe algo de probabilidad. ¿Sí? No te va a creer. Se vendan al menos 4, ¿no? Te va a creer tu jefe porque eso es lo menos probable, ¿no? Ahora, al decir lo menos probable no significa, ya saben ustedes, que no vaya a ocurrir, ¿no? ¿Sí? Sino que tiene un nivel de probabilidad bastante bajo. ¿Está claro entonces hasta ahí? ¿Se entendió el ejemplo? Ya. ¿Cuál sería, por ejemplo, a ver, me animo a hacer otra apreciación y esta pregunta ya va sobre todo suelta para alguien en específico, ¿sí? Alístese. ¿Cuál será la probabilidad de que al menos, o de que vendas hasta un vehículo? Imagínate, tu jefe te ha dicho que si hoy día no se vende un auto al menos, te vas. De que si no se vende uno, hagamos esto, ¿no? Menor o igual a 1. Entonces tú estás dependiendo de eso, ¿sí? Tiene que venderse un auto. Pues, ¿cuál es la probabilidad
de que obviamente se venda hasta un autito. El hecho de considerar que se venda hasta un autito involucra que tú vas a tomar en cuenta los X que igualan al 1 y que son menores al 1. En este caso, entonces, a ver, Eh, Se tomaría a ver, ya tú, por favor, amiga, que nos estás colaborando, ¿cuál se tomaría? eh, bueno, de ese, ¿no? El 0,18 y el 0,39. Ya, Giselle eres, Creo. ¿lo ve? Sí. Ya reconozco sus voces. Entonces, el F de 0 y el F de 1, ¿no? Con lo que tú dices. 0,57. Exacto, gracias. 0,18 y 0,39. ¿No ves? Lo que da igual a, como ha dicho su compañero, 0,57 o 57%. Ahora, esto no es una probabilidad muy alta, pero bueno, tampoco es muy baja, ¿no? Entonces tú dices, escucha, casi 50-50 que hoy día me voy, ¿no ves? Del trabajo. Entonces, sí, casi 60, alguien dirá, pero obviamente todo depende, pues, ¿no? Todo depende si esto se da. Al parecer tiene, ¿no? Una probabilidad bastante, vamos a decir, considerable, ¿no? Tampoco es tan alta. Tampoco es tan alta, ¿ya? Muchas gracias, Lisette. Vamos a registrar igual aquí con Jonathan. Y... Perfecto. Todo esto, por si acaso, se toma en cuenta igual para las puntuaciones y demás, ¿ya? Muy bien. Perfecto. ¿Se entendió la idea, entonces, de una función de probabilidad? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna Sí, duda? no. Ya, gracias. A ver, por si acaso se han incorporado algunos más. No sé si han alcanzado a registrarse, sobre todo en el foro, ¿no? A ver, rapidito voy a fijar esto. Vamos a ver este curso. Hemos repetido al BART, pero vamos a poner otro dibujo. Ya no, sí, están, creo, no están todos, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí, somos ahorita 13, ¿no? Entonces, hay uno que no ha podido registrarse en el foro, ¿ya? Lo voy a extender esto para que se registre, ¿no? Y así no nos olvidemos y no sea necesario ya que yo esté cruzando datos con el chat, ¿no? Porque igual, ¿no? El chat tiene un registro de la hora en la cual te registras, ya sea que estudiante que no se ha registrado en el foro, por favor, ya ha ingresado medio tardecito a nuestra sesión, ¿sí? Háganlo, ya le extendí el plazo, ya va a poder poner presente, ¿ya? Y obviamente voy a saber quién es, ¿no? Porque su saludo va a estar al final. Bueno, entonces continuamos. Ahora, las distribuciones de probabilidad discretas, como les digo, se presentan, ¿no? También según las distribuciones de probabilidad que lo hagan de forma gráfica. Se pueden graficar las probabilidades. Entonces, esto, por ejemplo, es un gráfico de una función de probabilidad, donde, como ven, en el eje Y aparece la medida de probabilidad como tal, y en el eje X aparecen, como toda variable aleatoria discreta, los valores que puede asumir X. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden, esto no es una escala real, ¿no? Les digo, no tiene una valoración numérica la recta horizontal, sino es como poner simples etiquetas o categorías, porque es el número limitado que puede alcanzar la variable X en sus valores. Entonces simplemente se coloca una línea sólida, ¿no? Que te marca, por ejemplo, el f de 0 es 0,19, el f de 1 es 0,37 y así sucesivamente. Como ven, se utiliza una fórmula, ¿no? Que da la función de probabilidad, dice acá, ¿no? F de X para cada valor de X, ¿sí? Su ejemplo más simple, dice, es la distribución de probabilidad uniforme discreta, que como ven, nos habla que el F de X como tal tiene una formulita bastante simple. Es 1 sobre N. Y al decir 1 sobre N, estoy recordando un método de asignación de probabilidad. Recuerden ustedes, hay 3. ¿Alguien me dice por 10 puntos a qué les recuerda esta fórmula? ¿A qué método de asignación de probabilidad? ¿Cómo se llamaba? ¿Nada? Ya, se llamaba el método, sí,
clásico. En el método clásico, dividir 1 sobre n es asignar a cada uno de los valores de x la misma probabilidad, ¿no? Como dice aquí el ejemplo. El ejemplo 1, experimento de lanzar un dado con x igual a número de puntos en la cara saliente. Vean, siempre se define la variable aleatoria discreta. Si tú lanzas un dado y x es igual al número de puntos que te pueden salir, ¿sí? Está claro que te pueden salir ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que x solo tiene 6 resultados posibles. Y está claro que el f de x, es decir, la probabilidad de que te salga 1, 2 o 3, es igual a obviamente 1 sobre 6. ¿Por qué? Porque el dado tiene 6 caras y solo te puede salir una a la vez. Entonces, aquí están dadas las probabilidades, como ven ustedes, según el método de asignación de probabilidad que denominábamos método clásico. ¿Qué dice otra fórmula especial? Dice, la variable aleatoria x tiene una distribución de probabilidad que se define por medio de esta fórmula, x sobre 10. Entonces, para evaluar, dice, los valores de x, que en este caso son o 1, o 2, o 3, o 4, lo único que yo debo hacer es reemplazar el valor de 1, de 2, de 3 o de 4 a su vez, para calcular, como ven ustedes, para cada x, su respectivo f de x. No se olviden, todos estos numeritos cumplen esos dos criterios. Son mayores o iguales a 0 y si tú los sumas entre ellos van a dar un resultado igual a ¿cuánto? A 1. Siempre igual a 1. ¿Está claro? ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien, entonces la distribución de probabilidad discreta, como dirían, la más fácil. Solo te van a dar una formulita como tal. Vayamos a la aplicación práctica en estos 7 minutitos que nos restan y luego, obviamente, yo les voy a plantear una practiquita, ¿ya? Pequeña, ¿sí? Suave. La distribución de probabilidad para la variable aleatoria x, dice el número 7, se presenta enseguida. Y como ven ustedes, ya tenemos los valores tanto de x como f de x. ¿Qué significa que x sea 20, 25, 30, 35? Que son los únicos valores que puede asumir x. Y los respectivos f de x significa la probabilidad, o la función de probabilidad, más bien dicho, de forma completa, de que x sea igual a 20. 20% o 0,20, ¿no? 15, 0,25, 40. Primero, obviamente, lo que nos preguntan, ¿es válida esta distribución de probabilidad? Explique por qué. Tenemos que, obviamente, comprobar esto recordando, obviamente, lo que se refiere a estos criterios. A ver, entonces nosotros comenzaríamos por decir, primero que nada, para comprobar esto, se supone que todo f de x debe ser mayor o igual que 0. Entonces, nosotros debemos verificar esto. Como ven, en todos y cada uno de los casos se cumple. Para cada f de x, ¿no? Fíjense, se supone que 0,20, 0,15, 0,25, 0,40 son mayores que 0. Ahora, no se olviden que también nosotros debemos establecer el segundo criterio que nos dice de la sumatoria de las probabilidades o de las funciones de probabilidad, perdón, son obviamente iguales a 1. Entonces aquí le ponemos aquí sumatoria, adelante, sí estaba en adelante, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo sumar todos los f de x, ¿no? ¿Será que esto es cierto? Entonces, a ver, veamos. ¿Qué tengo que sumar? 0,20, tengo que sumar. Perdón, ya saben, esto es igual a 1. A ver, si sumamos todos los f de x, primero tengo que poner al 0,20. Luego al 0,15. Luego al 0,25. Y finalmente al 0,40. ¿Qué resultado final tengo, no? Tengo 35 más 25, 60. 60 más 40, 100. ¿Sí? Se cumple. Entonces, como ven, el inciso A claramente demuestra que los dos criterios o condiciones de f de x se han cumplido. ¿Está claro? ¿Entendido esa parte? Está claro, ¿no? Salta la luz. Aquí te dice, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 30? A ver,
Si hemos entendido el concepto del f de x, decirnos cuál es la probabilidad de que x sea igual a 30, es igual a decirnos cuál es el valor de la función de probabilidad cuando x es igual a 30. A eso se refiere. ¿Ya? A eso se refiere. A ver, alguien que generalmente no participa. Simar, a ver, tú dime. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 30? ¿Cuánto es? Si quieres me lo escribes por el chat, si tienes un poco de dificultad en el micrófono. No se olvide registrar aquí su asistencia en el Zoom. Solo Fabiola se registra. Ya, a ver, no sé si tenemos alguna dificultad mayor con Simar. A ver, Selena, por favor, ¿me puedes responder? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 30? ¿Hay alguien conectado? Dice, no lo he entendido muy Dice, bien. ¿Ya? ¿Tú puedes intentar? A ver, el chico que dice, estaba... tendríamos que hacer, digamos, 30 más 35, lo cual sale 0.65%. No, no. Aquí Así. solo te está preguntando Cero. cuál es la probabilidad de que x sea 30. Te está diciendo cuál es el f de x cuando x es igual a 30. ¿Cuánto sería? A ver, estaba hablando una... 0,25. Sí, perfecto. Nada más. Se está diciendo cuál es el f de 30. Entonces tú te tienes que fijar en el f cuando x es igual a 30. Es decir, 0,25 o 25%, ¿ya? Por favor, atienda. Estoy en cada diapositiva preguntando, ¿está bien? ¿Está bien? Se supone que al llegar a los ejercicios es porque los ejemplos han sido entendidos, ¿ya? Por favor, las clases, sobre todo si son para Zoom, significa que si tú no entiendes algo, debes absolver tu duda. ¿Qué probabilidad existe de que x sea menor o igual que 25? Aquí la cosita, como ven, los ejercicios son todos muy parecidos. Se complican algo, pero no tanto. Está diciendo x tiene que ser menor o igual que 25. Y ojo, al decirte x menor o igual que 25, no significa que x tiene que ser 24, 23, 22, 21, etcétera, hasta llegar a 0, sino solo con los valores que puede ser x en este caso. X solo puede ser 20, solo puede ser 25, 30 o 35. Entonces, ¿cuál es la probabilidad o el f de x cuando x sea menor o igual que 25? A ver, ¿qué debería poner? ¿Qué números yo debería sumar? ¿O qué f de x debería incluir? ¿Alguien? 0,15 más 0,20. Perfecto, Fabiola. Perfecto. Fabiola, ¿te suena? Lizeth que sí. Ya, entonces involucra que tú sumes el f, que es 20, cuando es 20, porque 20 es menor que 25, y el 25, porque 25 es igual a 25, ¿no? Entonces, sumaré 0,20 más 0,15. Resultado, 0,35 o 35%. Entonces, como ven, los ejercicios desde el principio tienen el mismo procedimiento. No se vuelven ni más complicados ni más fáciles, ¿no? La lógica debe conservarse. O sea que si ustedes tienen algún problema, dificultad en entender el f de x, por favor, háganlo notar en su momento. Y si no, si les ha pasado porque están, pero no están en la clase, obviamente, ¿sí? Repasen esto. Tienen las diapositivas, tienen el material. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 30? Te está diciendo. De que sea mayor que 30. Ojo, mayor que 30. No te está haciendo mayor o igual. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 30 es como decirte cuál es el f de x cuando x es mayor que 30. Solo te está diciendo mayor, o no te está diciendo igual. 0.75. 0,25 más 40. 0,40.